Bienvenido al canal Last Down Stories. Morí un mes después del brote zombie. Morí cuando mi tía permitió que mis hermanos y hermanas me intimidaran y finalmente me empujó a la multitud zombie, antes del brote zombie. Llevé a mi abuela enferma a la ciudad para pedirle ayuda a mi tía en el tratamiento de su enfermedad. Mi tía tomó el dinero de compensación por demolición de mi abuela, vivió en una villa en la ciudad, condujo un auto de lujo, pero ignoró la condición de mi abuela y nos echó. Después del brote zombie, mi abuela, para dejarme sobrevivir, me empujó fuera del hospital, usando su cuerpo frágil y marchito para bloquear la puerta con fuerza. He vuelto a la vida y sobreviviré sin problemas entre los zombies. Haré que mi tía no tenga forma de regresar. Josephine, corre, corre. La vieja voz de mi abuela rugió, diciéndome que corriera por mi vida. La escena cambió, y eran zombies corriendo hacia mí, desgarrándome y comiéndome. El intenso dolor y el miedo me hicieron temblar. Tos, tos, un repentino sonido de tos me despertó arriba. Abrí los ojos bruscamente, mi cuerpo empapado en sudor frío, el sudor pegado a la sábana y mi piel, sintiéndome caliente y húmedo. En la oscuridad, miré con los ojos muy abiertos. Mi corazón latía con fuerza, sin atreverme a mover un músculo. En este momento, un crujido vino de mi lado, seguido de una brisa fresca. Una mano callosa tocó suavemente mi frente, asustada. Ah, Josephine. Mis ojos se acostumbraron gradualmente a la oscuridad, y vi una figura sentada medio erguida junto a la cama, abanicándose con un viejo abanico de bambú. Olía a la familiar fragancia de leña. Mis ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Abuela, hablé vacilante, temiendo que esto fuera solo un sueño. Y si hablaba, el sueño se desvanecería. Josephine, no tengas miedo, la abuela está aquí, vete a dormir. La suave voz de la abuela permaneció en mi oído. Nunca supe que la muerte se sintiera así. Caí en un sueño olvidado hace mucho tiempo. Por la mañana me despertó el ruido de la gente. Cuando abrí los ojos, vi un techo de madera, paredes viejas y una cama de madera crujiente. Me senté, y junto a la cama, había un armario con un espejo incorporado. Cuando me di la vuelta, la persona en el espejo casi me hizo no reconocerla. Un rostro pálido y ropa pulcra, sin suciedad ni delgadez del mundo postapocalíptico, justo cuando todavía estaba perdido. La puerta se abrió con un crujido y una anciana con una camisa de manga corta de algodón floral entró con una sonrisa. Abuela, susurré, Josephine está despierta, levántate, tu tía y tu tío han vuelto. La abuela me llamó. Al escuchar estas palabras familiares, me quedé atónito por unos segundos. Mi abuela solo tiene dos hijos, mi tía y mi madre. Mi tía menospreciaba a la familia de mi abuela porque eran pobres, y después de casarse, trasladó el registro de su hogar a la familia de la ciudad de su esposo, regresando solo una vez cada pocos años. Mis padres trabajaban afuera y hace muchos años tuvieron un accidente en el sitio de construcción y ambos fallecieron. Tuve que vivir con mi abuela. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi abuela, para darme un mejor ambiente de aprendizaje, me envió a una escuela secundaria en la ciudad y le dio todo el dinero de la compensación del accidente de mis padres a mi tía, para que pudiera vivir con ellos para facilitar mis estudios. Mi tía no me trató bien como mi abuela esperaba. En cambio, despidió a la criada de la familia y me hizo hacer el trabajo de la criada. Si no cumplía con sus expectativas, a menudo me golpeaba y regañaba. Más tarde, incluso quiso casarme con el dueño de un supermercado que tenía más de 60 años y acababa de perder a su esposa y su hijo era mayor que yo. Me resistí fuertemente y amenacé con quitarme la vida. Finalmente logré ingresar a la universidad y pude dejar a esa familia. Durante las vacaciones de verano de mi primer año en la universidad, en la vida anterior, en este momento, mi tía descubrió que nuestro pueblo iba a ser demolido. Para obtener más compensación por la demolición, movió el registro del hogar de toda su familia hacia atrás y construyó temporalmente la casa. En mi vida anterior, mi familia recibió 5 millones de yuanes en compensación, pero al final, mi tía se lo llevó todo, dejando solo unos pocos miles de yuanes para que mi abuela alquilara un apartamento de una habitación en la ciudad. Un año después a mi abuela le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada y la llevé a la ciudad para encontrar a mi hermana mayor, pero no nos dejó entrar a la comunidad. Después de mucho esfuerzo finalmente entramos al hospital, pero luego ocurrió un brote de zombies. Mi abuela, para protegerme, bloqueó la puerta del hospital sin ayuda de nadie. Fui a rogarle a mi hermana mayor que me acogiera. Durante el último mes de mi vida, sufrí el tormento de su familia y finalmente, me arrojaron a la marea zombie. Cerré los ojos con desesperación, pensando en esto. Me enojo tanto que todo mi cuerpo tiembla. Una idea alucinante surge en mi corazón. Rápidamente tomo el teléfono cercano y la pantalla familiar se ilumina. 10 de agosto de 2222, un año antes del apocalipsis, renací. B.
De vuelta a antes del apocalipsis, de vuelta a la época en que mi abuela no se había enfermado y todo no había sucedido aún, mi mano se aprieta con fuerza, esta vez, debo llevar a mi abuela y vivir una buena vida, en la mesa del comedor. Esta fue la primera y única vez que vi a mi tía sonriendo obsequiosamente en la esquina de la sala de estar. Había montones de coloridos suplementos para la salud. Mamá, dijo mi tía mientras le servía comida a mi abuela. Escuché que el pueblo va a ser demolido. Y nuestra pequeña casa no recibirá mucho dinero, además, solo tu nombre y el de Josephine están en el registro del hogar, así que recibiremos aún menos. Si muevo a mi hijo e hija de nuevo al registro del hogar, podríamos obtener una gran suma de dinero. ¿Qué piensas? Después de un largo silencio, mi tía vio a mi abuela dudar y continuó: mamá, si no piensas en mí, no pienses en el dinero, al menos piensa en tus nietos. No hace falta mencionar a mi Oneidi, mira a Josefina, su cuñado y su cuñada se han ido y solo depende de tu pensión para sobrevivir. No, aunque pueda ayudar, el dinero no llega simplemente con el viento, ¿verdad? Dicho esto, la tía empezó a hacer pucheros con la abuela, una mujer de mediana edad, de unos 40 o 50 años. Su grasa abdominal se balanceaba con sus movimientos, lo cual era realmente repugnante. Después de la comida, la abuela estuvo de acuerdo y la tía felizmente comenzó a planificar el terreno, hablando de construir una casa grande y diciendo que iría a prepararse para transferir el registro de vivienda mañana. Yo estaba lavando los platos, sin decir nada, solo riéndome para mis adentros. A la mañana siguiente, la tía se fue apresurada con sus 2 hijos. Luego empaqué todo y convencí y engañé a la abuela para que fuera al hospital del pueblo. La abuela ya había comenzado a toser, lo que indica que estaban apareciendo lesiones pulmonares y era necesario comenzar el tratamiento lo antes posible. Afortunadamente todavía no era demasiado tarde. El médico nos recetó algunos medicamentos, dijo que no había nada grave y nos dio algunos consejos antes de dejarnos regresar. Cuando regresamos al pueblo, era el atardecer y el aire todavía tenía un poco de calor. Pero menos de un año después del apocalipsis, debo hacer preparativos temprano por la tarde. Fui en secreto al banco para solicitar un préstamo, solo 500,000 yuanes, pero fue suficiente para que planeara algunas cosas. En el camino de regreso al hospital, estaba perdido en mis pensamientos e instintivamente intenté poner mi tarjeta bancaria en mi espacio. Di unos pasos y luego me congelé repentinamente en el lugar. Mi tarjeta. Rápidamente movilicé la energía en mi cuerpo y el espacio familiar apareció de repente en mi mente con la tarjeta a salvo dentro. Una gran sorpresa recorrió todo mi cuerpo. Mi espacio todavía está aquí, ha renacido conmigo. Sin embargo, las cosas en mi espacio de la vida anterior se habían ido, pero no importa. Todo puede comenzar de nuevo. Estos pocos días cuando mi tía no estaba cerca, he estado pensando en dónde estaría seguro, dónde podría protegerme a mí y a mi abuela, Josephine. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de mi abuela: Josephine, se acerca el aniversario de tu abuelo, ve al pueblo mañana a comprar incienso y velas, y lo visitaremos. Al escuchar esto, mis ojos se iluminaron. La tumba de mi abuelo está enterrada junto a la vieja casa. La vieja casa era la casa de mi bisabuelo. Cuando el pueblo no estaba planeado y las familias estaban muy separadas, más tarde, cuando mi abuelo y mi abuela se casaron, construyeron su casa en el pueblo actual debido a la planificación del territorio, pero mi abuelo nunca dejó ir ese lugar, el que lo crió, y finalmente fue enterrado junto a la vieja casa. Mi abuela siempre lo menciona todos los años. La vieja casa está en una ladera, y el camino para llegar no es fácil de caminar, con hierba tan alta como una persona, y mi abuela es demasiado mayor para caminar allí. A veces quiere ir a deservar la tumba pero no puede. Pero el problema principal no es la vieja casa, es que la casa ha sido dañada por años de viento y sol, y ya está medio derrumbada. Reconstruirla sería costoso y llevaría mucho tiempo. Y también llamaría la atención. La clave es que hay una enorme cueva detrás de la vieja casa. Cuando era niño, mi abuelo me llevó allí. Es cálido en invierno y fresco en verano, e incluso se puede ver el pueblo desde la cueva. Es un lugar perfecto para defender y atacar. Recuerdo que mi abuelo dijo que este lugar fue descubierto por mi bisabuelo, y es por eso que la vieja casa se construyó aquí. Fue por esta cueva que mi bisabuela decidió casarse con mi bisabuelo. En las noches de verano, a menudo se refrescaban adentro. No peor que el aire acondicionado, incluso tenían que cubrirse con una manta por la noche. Al día siguiente fui a la ciudad temprano en la mañana, fui a muchos lugares, compré muebles y electrodomésticos nuevos, así como un generador y un purificador de agua, etc. Luego los puse en secreto en el espacio en un lugar remoto. En mi vida anterior, solo viví un mes después del brote zombie. No sé qué pasó después de eso, no sé cuánto duró el periodo postapocalíptico. Debo preparar todo para las 4 estaciones. Pensando así, compré muchas colchas de invierno,
chaquetas de plumas, calentadores y mantas eléctricas. El 22 de agosto es el aniversario de la muerte de mi abuelo, y partimos temprano en la mañana. El camino era pequeño y largo, serpenteando por las montañas, y finalmente llegamos por la tarde. Nos sentamos en la entrada de la cueva para descansar, y una brisa fresca vino del interior de la cueva, refrescándonos gradualmente. Comimos un poco después de eso. Mi abuela estaba un poco cansada y tomó una pequeña siesta apoyada contra la pared, mientras yo me adentraba más en la cueva. Ha pasado un tiempo desde mi última visita. No sé cómo estará la cueva ahora ni si aún es habitable. Cuanto más profundo iba, más espaciosa se volvía. Al final, había una enorme sala con un agujero en el techo. La luz del sol se reflejaba en las enormes estalactitas de la cueva, que reflejaban un denso y fino destello. Tras rodear las rocas, encontré otra pequeña cueva escondida. Mi abuelo me trajo aquí una vez. Dijo que en las noches de verano de su infancia, su bisabuelo solía traerlo para que se refrescara. Entré y el espacio era del tamaño de una sala de estar normal. El suelo estaba cubierto de esteras de hierba, que en cuanto pisé se desmoronaron. Una pala de hierro oxidada estaba apoyada contra la pared. Levanté un trozo de tela vieja de algodón en lo profundo del agujero y encontré una pequeña abertura que conducía al exterior. Aparté las malas hierbas y entró luz desde afuera. Mirando hacia afuera pude ver el pueblo abajo, desde la cabecera hasta el final del pueblo, y el camino que subía desde el pueblo era claramente visible. Más allá de eso, estaba la carretera principal hacia el pueblo, y todos los vehículos que entraban y salían eran claramente visibles. Saqué la cinta métrica y medí cuidadosamente todas las partes del agujero, formando un plano aproximado para la alcantarilla en mi mente. Antes de que comenzaran las clases, mi tía manejó los procedimientos y trajo a los trabajadores de regreso a su ciudad natal para comenzar la construcción, preparándose para construir una villa de 4 pisos. No le respondí y, después de asegurarme con mi abuela, fui a la escuela. Los siguientes 6 meses, compensé mi falta de conocimiento sobre el apocalipsis, asistí a clases en la escuela de arquitectura, lo que me ayudaría con la posterior renovación de la cueva. Durante las vacaciones de invierno, regresé a la casa de mi abuela, y junto a la pequeña casa de tierra, se había construido una villa. Construida y estaba casi terminada, solo necesitaba decoración interior. La pequeña casa de mi abuela, adyacente al bungalow, pero completamente fuera de lugar, empujando la puerta de la cocina. La risa en el interior se detuvo abruptamente. En el momento en que entré miré a mi alrededor. Mi tía estaba con Yoneidi y mi tío. Toda una familia estaba sentada en el suelo, calentándose, comiendo semillas de melón y calentándose. Mi abuela estaba ocupada preparando y cocinando platos en la parte de atrás. Dejé mi equipaje, ignoré a la familia de mi tía y caminé directamente al lado de mi abuela, tomando el cuchillo de verduras de su mano. Por un momento, la cocina solo se llenó con el sonido de la cocina y el ardor del suelo radiante. Después de un rato mi tía habló: Josephine, hace demasiado frío en la antigua ciudad natal. Planeamos llevar a mi abuela a la ciudad H este año para el festival de primavera, pero mi tía dijo como si estuviera angustiada: los boletos de avión durante las vacaciones son demasiado difíciles de conseguir, y solo logramos obtener el boleto de mi abuela. Josephine, ¿no te enojarás con nosotros? Hice una pausa mientras cocinaba. En mi vida anterior, mi tía también dijo que querían llevar a mi abuela a la ciudad H. Recuerdo que mi abuela nunca había estado en un lugar tan lejano. Recuerdo cuando mi tía sugirió llevarla a la ciudad H. Mi abuela se alegró, pero como no podía llevarme, tampoco fue. En esta vida, le impedí hablar a mi abuela. Conseguí un trabajo de medio tiempo durante las vacaciones de invierno. No tengo tiempo, así que dejé que mi tía se llevara a mi abuela. Es justo durante los días que no hay nadie, puedo renovar la cueva a fondo, sin tener que poner excusas para subir a la montaña todos los días. Después del año nuevo mi abuela y los demás se fueron y regresaron durante el Festival de los Faroles. Finalmente empaqué todo y lo puse en el espacio, y me instalé en la cueva. Por un largo tiempo esta pequeña cueva secreta sería nuestro hogar. Desenterré árboles grandes y algunas plantas trepadoras de otros lugares para ocultar la entrada principal de la cueva. Luego pulí cuidadosamente la pequeña entrada de la cueva hasta que tuvo el tamaño adecuado para una puerta e instalé una puerta de seguridad. Construí una pared en el medio de la pequeña cueva, dividiendo el espacio en 2 partes, una como dormitorio y la otra como sala de estar y cocina.
Los muebles estaban todos en el espacio y podía sacarlos directamente para usarlos, pero al mirar el generador diésel dudé. Esta cosa es demasiado ruidosa y los zombies son muy sensibles al sonido, podríamos terminar perdiendo más de lo que ganamos. Me he estado preguntando, ¿es este el único pequeño agujero oculto? ¿No deberían las cuevas normalmente estar bien conectadas con mucho espacio? ¿No debería haber solo este pequeño agujero? Estaba sosteniendo la linterna, revisando cada centímetro de la cueva, temeroso de perderme algún detalle. Finalmente, detrás de otro estalagmita, caminé por un túnel que era lo suficientemente ancho para una persona. Después de unos 2 minutos, llegué a otra cueva. Esta cueva era un poco más pequeña, tal vez del tamaño de un baño, y la entrada de la cueva también tenía un trozo de tela vieja de algodón colgando. Cuando levanté la tela, un hedor a podredumbre y moho me golpeó en la cara, haciéndome incapaz de respirar. Me cubrí la boca y la nariz, y encendí la luz. Debido al viento causado por levantar la tela, una nube de polvo llenó la cueva, y había un montón de papas podridas y batatas dentro. Ha estado aquí durante quién sabe cuántos años, cubierto con una capa de polvo. Estas cosas deberían haber sido almacenadas por mi bisabuelo, pero por alguna razón, fueron olvidadas aquí y brotaron, les crecieron ramas y finalmente se marchitaron y se pudrieron en la esquina donde nadie va. Es como un laboratorio de bioquímica por dentro. Rápidamente retrocedí, sintiendo que quedarme un segundo más me haría desmayar allí mismo, de pie fuera de la cueva, en un lugar con aire fresco. Respiré hondo. La pequeña cueva es un buen lugar. Está escondido en lo profundo y rodeado de gruesas rocas de montaña por todos lados. En un lugar así, si pusiéramos un generador, el fuerte ruido sería cubierto por las rocas de la montaña, agregando otra capa de seguridad para nuestra supervivencia. Pero solo pensando en la pila de cosas podridas, realmente se necesita mucho coraje para limpiarlo. Después de 2 días de preparación mental, finalmente me puse el traje y regresé a la pequeña cueva. Regué el agujero para evitar que el polvo volara, luego usé bolsas de urea para empacar las batatas y las papas, llevándolas una bolsa a la vez. Me tomó 3 días entrar y salir antes de que el pequeño agujero estuviera limpio. Instalé 2 generadores diésel aquí y conecté los cables. El sonido de los dispositivos eléctricos encendiéndose desde otro agujero seguía llegando uno tras otro, y finalmente fueron utilizables. Durante el festival Qingming, mi abuela me llevó de nuevo a presentar mis respetos a la tumba de mi abuelo. Los árboles de langosta en la montaña estaban en flor, racimos de flores especialmente hermosos. Mi abuela recogió muchos y dijo que freiría huevos para mí más tarde. Esa noche lloviznaba ligeramente. Me quedé en la puerta principal mirando la casa de mi tía, y ya se estaban preparando para mudarse. Entonces, ya no sería educado. A la mañana siguiente cargué una canasta de huevos rojos, sostuve un paraguas y caminé desde la cabecera hasta el final del pueblo. Le di a cada persona que encontré en el camino un huevo, al que llamé, se ha construido una nueva casa, que todos compartan la buena suerte. Finalmente me detuve en la casa del jefe de la aldea. Tío jefe de la aldea, mi tía dijo gracias por la tierra que aprobó, la casa ha sido construida y estoy aquí para traerle un huevo rojo, dije dulcemente mientras estaba sentado en la casa del jefe de la aldea. Esa tierra era originalmente de tu tío Bob, su familia se fue al extranjero para hacer negocios y no volveré, solo soy un intermediario. El jefe de la aldea golpeó su vieja pipa en el borde de la mesa. Le pregunté, tío jefe de la aldea, ¿cuándo va a empezar a construir una casa para su familia? Dijo el jefe de la aldea, ¿qué sentido tiene construir una casa para nuestra familia? Mi hijo mayor compró una casa grande en la ciudad y vamos a vivir con él. Dije, wow, tu hermano mayor es tan increíble, pero mi tía dijo que construir más casas puede generar más dinero, y el registro de domicilio de John y Heidi se trasladará aquí. El jefe de la aldea preguntó, ¿qué dinero? ¿No lo sabías? Dudé un momento. Nada de dinero, debo haber entendido mal. Tío jefe de la aldea, tengo que irme ahora, la abuela me espera para cenar en casa. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Cuando salí, tropecé y casi caigo en los brazos de la esposa del jefe de la aldea. Me dio una sonrisa forzada y entró. Sabía que allí no era necesario que dijera más. Con la intuición del jefe de la aldea, seguramente entendería lo que quería decir. Y con la boca de la esposa del jefe de la aldea, esta noticia se extendería rápidamente por todo el pueblo como un pájaro con alas. A principios de junio,
todos en el pueblo arrancaron sus cosechas, rellenaron los arrozales y nivelaron el terreno. Cada hogar comenzó a construir nuevas casas, las más altas tenían 6 pisos. Su actitud hacia nuestra familia cambió. Los vecinos antes amables ahora escupían al suelo y se alejaban al pasar por nuestra casa. En junio, la tía trajo a John Eddie a la nueva casa oficialmente. Por la mañana, la puerta principal de la nueva casa se llenó del sonido de petardos, un total de 10.000 explosiones. Bajo la lluvia brumosa, la gente se reunió alrededor de la casa, todos con expresiones confusas. De repente una voz furiosa rompió la conmoción. Un hombre corpulento de mediana edad y un joven de 20 y tantos años, musculoso, entraron en la multitud, con aspecto agotado. Linda, tienes buenos planes. Ya no quiero prestarte este terreno. Múdate. El tío Bob, aún con el equipaje en la mano, le gritó a la tía con enojo. La tía dijo: Bob, tenemos un contrato. ¿Lo quieres de vuelta? Imposible. El tío Bob rió con frialdad. Tienes noticias de la demolición, pero no nos lo dijiste. ¿Y aún quieres aprovecharte de mi terreno? Sigue soñando. Me quedé al borde de la multitud, observándolos intercambiar palabras, animados y ruidosos. La tía es conocida en el pueblo por su dureza y nunca dejaría que el tío Bob se aprovechara. La multitud seguía creciendo. De repente alguien gritó y los aldeanos se precipitaron hacia adelante empujando y dando codazos, pisando zapatos embarrados, dejando el patio de la nueva casa hecho un desastre. Algunos aldeanos rompieron directamente las ventanas, entraron corriendo en la casa y volcaron la larga mesa, blandí un hacha hacia el sofá y arranqué esa piel falsa. Me retiré silenciosamente a la vieja casa, escuchando el ruido de la nueva casa, permaneciendo al lado de mi abuela mientras suspiraba. Todavía llovía afuera, desde el festival Kingmin, había estado lloviendo durante 2 meses seguidos, sin señales de parar. Los aldeanos estaban inmersos en la codicia por la compensación de demolición, y nadie prestó atención a las señales del desastre que se avecinaba. Miré por la ventana y el cielo de repente se volvió oscuro y pesado, el aire era bajo, el viento traía un olor húmedo y terroso, y se avecinaba una tormenta. La tía y el tío Bob habían estado enredados durante muchos días seguidos. La tía fue golpeada hasta el punto de quedar magullada e hinchada, pero no retrocedió en absoluto. El tío Bob se rindió y sumió la situación en el caos, incluso provocando que la policía viniera varias veces. Finalmente el gobierno intervino. El nivel superior finalmente decidió cancelar los trabajos de demolición en nuestro pueblo. El tío Bob se fue ese día. Con su maleta, sintiéndose triunfante. Si él no podía conseguirlo, nadie más lo haría tampoco. La arrogancia de la tía disminuyó significativamente y los aldeanos la bloquearon en casa. Cada vez que intentaba salir, la obligaban a dejar la casa en pie y la sacaban del pueblo. La nueva casa se construyó con un préstamo de la tía, y para terminarla antes de la demolición, incluso sacó un préstamo de alto interés. Ahora los prestamistas de alto interés también recibieron la noticia de que la demolición de nuestro pueblo fue cancelada. Llevan 3 días llamando a la tía, amenazándola y tentándola. Cuando no respondió, llamaron a su abuela y a su familia. Escondí el viejo teléfono móvil de su abuela con anticipación, y ella todavía no sabe esta noticia. La tía se escondió en casa, temblando de miedo, sin siquiera atreverse a dormir, temerosa de que alguien entrara corriendo por la noche y se la llevara para pedir un rescate. En la 5ª noche finalmente no pudo aguantar más, y al amparo de la oscuridad, ella huyó por la ventana, dejando atrás a sus 2 hijos. La policía llegó al 6º día para expulsar a los aldeanos y al mismo tiempo, John Haid fue enviado de regreso a la ciudad. Sé que incluso si la tía pudiera escapar de la aldea, nunca podría superar a los usureros y su destino no sería bueno. Exhalé un suspiro. Si caía en manos de los usureros, probablemente podría adivinar el destino de mi tía. Deshacerme de ella es la única forma en que puedo sentirme seguro y llevar a mi abuela a sobrevivir en el apocalipsis. Temprano en la mañana del 2 de julio, me despertó el frío y cuando revisé mi teléfono, la temperatura había bajado repentinamente a 10 grados centígrados. Este clima anormal nunca había sucedido en mi vida anterior y sentí una vaga sensación de inquietud en mi corazón. Todavía faltaba un mes para el brote zombie, y este cambio repentino me hizo darme cuenta de que tenía que hacer preparativos temprano.
Al día siguiente abrí mi teléfono y saqué todos los préstamos que pude de la para que nadie me reclamara la deuda cuando llegara el fin del mundo, alquilé un gran almacén en la ciudad con el pretexto de comprar provisiones y comencé a acumular provisiones. 300 kilogramos de arroz, harina, aceite y cereales, 50 cajas de aperitivos, 100 cajas de conservas de frutas variadas, 20 cajas de verduras, 100 cajas de productos acuáticos y secos, 100 cajas de conservas variadas, 50 cajas de huevos y leche, 100 cajas de alimentos congelados, 50 cajas de condimentos variados, 100 cajas de alimentos instantáneos variados, 50 kilogramos de carnes variadas y, lo más importante, 200 cajas de agua purificada, 100 cajas de artículos de primera necesidad, 100 cajas de toallas sanitarias, 200 cajas de pañuelos desechables y toallas, muchos paquetes de semillas de frutas y verduras, 100 kilogramos de fertilizantes y 50 macetas grandes para cultivar verduras. La temperatura ha bajado drásticamente. En estos días, pero en la vida anterior, los zombies siempre venían con altas temperaturas, por lo tanto, por seguridad, también agregué 10 máquinas de hielo, 10 sopladores de aire caliente, 12 mantas eléctricas, 10 generadores diésel, 10 cajas de varios suministros de autodefensa, 100 cajas de varios medicamentos y, finalmente, un refrigerador. Todos los artículos fueron entregados al almacén y luego los almacené en el espacio cuando nadie los veía. Lo que sea que se ponga en el espacio, permanece igual cuando se saca, ya sea comida o plantas, nada se echará a perder. Me tomó 5 días abastecerme de los suministros. En el camino de regreso pasé por un restaurante, la comida aquí era la más característica de nuestra ciudad natal, y los ingredientes eran todos especialidades locales. En la vida anterior, la comida de este restaurante aparecía en mis sueños todos los días. Mientras pensaba, comencé a babear, entré rápidamente y pedí más de 10 porciones de cada plato, limpiando los ingredientes del restaurante para el día, lo que me satisfizo. Puse todas las comidas en el espacio y los almacené adecuadamente, la temperatura está bajando y a mediados de julio, de hecho empezó a nevar mezclado con lluvia, en solo una noche, el suelo se cubrió con una capa blanca, mi malestar se hace más evidente, lo que me dificulta dormir. Ese día, rápidamente llevé a mi abuela al hospital de la ciudad para un chequeo y conseguí muchos medicamentos. Después de regresar a casa, comencé a empacar mis cosas. Josephine, ¿qué estás haciendo? Mi abuela preguntó confundida, no le conté sobre los eventos de mi vida anterior, tenía miedo de asustarla. Después de mantenerlo en secreto por tanto tiempo, me di cuenta de que era hora de contárselo ahora que se acercaba el fin del mundo. Le conté lo que pasó en mi vida anterior y la transformación de la cueva. Pensé que mi abuela no me creería, pero en cambio, me abrazó. Josephine, no te protegí. Al escuchar las palabras de mi abuela, mis ojos se humedecieron. Abuela, no llores, mira, estoy bien ahora, puedo cambiar el final esta vez, podemos vivir juntos por mucho tiempo. Abuela, el clima ha sido anormal últimamente, me preocupa que esta vez pueda ser diferente a la última vez. Empaquemos nuestras cosas y mudémonos a la cueva ahora, dijo la abuela. Está bien, no había mucho que empacar, y terminamos rápidamente. Este fue el lugar donde la abuela vivió toda su vida, y los vecinos de aquí eran personas que conocía desde hacía décadas. Antes de irse, la abuela quería contarles a los vecinos sobre fin del mundo, pero cuando oyeron su voz, todos cerraron sus puertas. Ella suspiró profundamente, no dijo nada más y siguió mirando hacia atrás, queriendo grabar este pequeño y pacífico pueblo en su mente. La cueva ya había sido modificada por mí, y el diseño era similar al de la casa de la abuela. El tercer día de la cuenta regresiva del fin del mundo, la temperatura había bajado de menos 20 grados centígrados, pero la lluvia y la nieve habían parado. El segundo día de la cuenta regresiva del fin del mundo, el día estaba completamente oscuro, sin luz solar en absoluto, el cielo como un agujero negro hambriento. El último día de la cuenta regresiva del fin del mundo, la temperatura subió repentinamente a 40 grados. Incluso en el túnel, tuvimos que cambiarnos a ropa de verano. Comenzó la anomalía. A medianoche un rugido rompió el silencio de la noche. Rápidamente me levanté y fui a la ventana para mirar el pueblo. El rugido despertó a la familia que vivía más cerca. Una tenue luz amarilla se encendió, el hombre maldijo y abrió la puerta, solo para encontrarse con una boca sucia y manchada de sangre. En solo 3 minutos, toda la familia fue asesinada, una tras otra, las voces ruidosas, los gritos, hasta la medianoche. El pueblo se quedó solo con los rugidos de los zombies. Varias casas estaban en llamas, iluminando la mitad del cielo. Me senté junto a la ventana de la cueva toda la noche, aunque mi abuela no salió, sabía que ella tampoco había dormido en toda
La noche al amanecer miré el pueblo a través de un telescopio, el fuego se había apagado, dejando solo marcos ennegrecidos y chamuscados de casas aún humeantes. Los zombis se movían extrañamente entre el pueblo, algunos con manos y piernas faltantes, algunos con solo la mitad de sus cuerpos, arrastrándose por el suelo. En la entrada del pueblo había autos atascados, probablemente de un accidente automovilístico. Los vehículos estaban destrozados y esparcidos en todas direcciones, algunos estaban completamente quemados y aún humeaban. Al inspeccionarlos más de cerca, varias ventanas de autos todavía tenían medio cuerpo colgando de ellas. En mi corazón, no sabía qué sentimiento era, como un poco triste, un poco aliviado y también un poco asustado. Mi abuela se me acercó por detrás en algún momento y me puso un abrigo sobre los hombros. Me di la vuelta y la abracé enterrando mi cabeza en el pecho de mi abuela. Mi abuela me acarició suavemente la espalda, calmando mi corazón. Inquieto, Josephine, no tengas miedo. La abuela está aquí. Los próximos días, me quedaré en la entrada y observaré el exterior. De vez en cuando veo a una o dos personas tratando de salir corriendo del pueblo, pero son asesinadas por zombis. Supongo que todavía debe haber algunas personas que reaccionaron rápidamente y encontraron lugares seguros en el pueblo. Todos intentaron encontrar una oportunidad para salir del pueblo, pero ninguno tuvo éxito. Siempre me había preocupado de que alguien pudiera correr hacia las montañas, pero ahora parece que mi preocupación podría haber sido innecesaria. Un mes después, la temperatura se estabilizó en 65 grados, y ya había hecho muchos cubitos de hielo con la máquina de hielo, colocándolos en la cueva. Combinado con la temperatura natural de la cueva, no hace calor en absoluto, sino muy agradable. Estaba sentado junto a la ventana de la cueva, sosteniendo un tazón con la comida cocinada de mi abuela. En este mes, nadie ha intentado escapar del pueblo más. No sé si simplemente tienen demasiado miedo de actuar imprudentemente, o si realmente no quedan supervivientes. Este debería ser mi último día vigilando la ventana de la cueva. La comida de mi abuela es tan deliciosa que olvidé seguir vigilando el pueblo, y para cuando me di cuenta de que alguien ya había llegado al pie de la montaña, mi corazón dio un vuelco. No esperaba que alguien saliera y llegara a nuestra montaña. Las ramas de la montaña eran densas, solo podía ver figuras en movimiento, pero no podía distinguir quién era. Ya que me acerqué, me puse ansioso. ¿Hay alguna manera de detenerlos? De repente un fuerte rugido sonó. El rugido del tigre resonó por la montaña. Seguido de eso, varios árboles cayeron uno tras otro, y el bosque de repente reveló un área abierta. Ahora podía ver los rostros de las tres personas. En realidad era la familia del jefe de la aldea. Debido al problema de la demolición de la aldea, el hijo del jefe de la aldea había dejado su trabajo para regresar y ayudar a construir la casa. Esta familia debe haber estado escondida en algún lugar, y se había estado escondiendo durante tanto tiempo. Aunque los tres parecían un poco delgados, sus espíritus aún estaban bien. Sin embargo, miré de nuevo y vi una criatura que aplastó el árbol con una palma, un tigre zombi. Esto es algo que nunca había visto en mi vida pasada. En un instante mi piel se cubrió de piel de gallina, y todos mis pelos se erizaron. Mi abuela escuchó el ruido y miró por la entrada de la cueva, y dejó escapar con miedo. Rápidamente le tapé la boca para mantenerla callada. Una criatura tan enorme, si nos descubre, realmente serían 10 muertes sin ninguna posibilidad de supervivencia. Tiré de mi abuela de vuelta a la cueva y continué acostado junto a la ventana para observarlos. Justo ahora, estaban llenos de energía. Pero después de finalmente escapar de la aldea, la familia del jefe de la aldea estaba tan asustada que no podían mover un músculo. Apenas podía ver que los pantalones del jefe de la aldea estaban mojados. El olor a orina tiene el efecto más fuerte en los zombis. El tigre zombi, que había estado inmóvil, dejó escapar un fuerte rugido y cargó hacia el jefe de la aldea. Al oler la orina, la esposa y el hijo del jefe de la aldea corrieron en todas direcciones, y el jefe de la aldea estaba tan asustado que no podía hablar y se desplomó en el suelo. Me di la vuelta, sin atreverme a mirar esta escena sombría. El jefe de la aldea ni siquiera tuvo la oportunidad de convertirse en un zombi. Medio un minuto después, el tigre terminó de masticar lo que tenía en la boca y notó algún movimiento en los arbustos al este, girándose para perseguirlo. Mi corazón todavía estaba en mi boca, y ni siquiera lo había soltado cuando de repente escuché el sonido de las plantas susurrando desde el tragaluz de arriba. Mirando hacia arriba, una sombra oscura pasó como un relámpago, y me congelé, sin atreverme a respirar. Una velocidad tan rápida, no quería pensar en lo que era, así que cerré la puerta con cuidado y cubrí la ventana, frente a la mirada preocupada de mi abuela. No me atreví a decir mucho, solo calmarla primero. Ese día,
no hicimos demasiados movimientos, solo comimos algunas raciones secas y pasamos el resto del tiempo tranquilamente acostados en la cama, en medio de la noche. Mi abuela no pudo soportar más la presión mental y se fue a dormir temprano. Me acosté a su lado con mi ropa, cerrando los ojos para descansar. Todo estaba en silencio, excepto por los gemidos ocasionales de los zombis del pueblo y un rugido sordo. Rugido, de repente abrí mis ojos, mi corazón latía como un tambor, mi cuerpo cubierto de una capa de sudor frío y una familiar sensación de miedo me invadió. Este es el sonido del generador. El lugar donde se encuentra el generador está en lo profundo de la cueva. Y no es fácil para los oídos de una persona oírlo. Además, mi abuela y yo lo hemos estado escuchando durante un mes, y nos hemos acostumbrado desde hace mucho tiempo, por lo que es fácil de ignorar, pero los zombis son extremadamente sensibles al sonido. La última vez que ocurrió el brote de zombis, estaba en la ciudad y no sabía qué estaba pasando en el pueblo, así que ignoré un problema. Los zombis no son solo humanos, cualquier criatura viviente puede infectarse. Siempre pensé que el lugar más seguro era en realidad la guarida de un lobo. Pensando en esto, mi corazón comenzó a temblar y solo pude rezar en silencio para que la cosa de afuera no nos encontrara, rezando para que esta noche terminara rápidamente. Desafortunadamente, un sonido de algo cayendo fuera de la puerta vino de repente, seguido por el sonido de impactos por todos lados. Apreté mis manos con fuerza, mis ojos se abrieron de par en par en la oscuridad. Un sinnúmero de ideas pasaron por mi mente, pero las rechacé una por una. De repente, clic, un sonido, los alrededores se quedaron en silencio, el teléfono que se estaba cargando se iluminó, mostrando el mensaje de que el cargador estaba desconectado. Todo mi cuerpo se puso rígido. Luego reaccioné rápidamente, moviéndome en silencio y levantándome para salir. Ese zombi debe estar junto al generador ahora. Mientras pueda hacer un buen uso de la ventaja geográfica de la cueva, tengo la oportunidad de matarlo. Saqué una prenda de ropa y una motosierra del espacio. La ropa era algo que había preparado hace mucho tiempo. Había cosido varias capas de cartón en su interior. Puede que no sea muy fuerte, pero al menos puede soportar 1 o 2 ataques del zombi. Me escondí fuera de la cueva donde estaba el generador, sosteniendo la motosierra en mi mano, escuchando los sonidos dentro de la cueva. Después de dañar el generador, el zombi dejó de moverse, parecía haber olido mi olor y ahora caminaba hacia mí, tap tap, como pies descalzos. Caminando sobre una superficie húmeda, acercándose, acelerándose. En el momento en que estaba a punto de salir del agujero, presioné el interruptor de la motosierra y la giré hacia el agujero con inercia. Cortó directamente en su pecho. Agarré con fuerza el mango de la motosierra. Los engranajes giratorios se atascaron entre las costillas del mono zombi y no pudo ir más lejos. Con solo mi propia fuerza, no pude sacarlo. El mono zombi estaba enfurecido por mi ataque, y no le importó el poder de la motosierra, cargando directamente hacia mí. Sabía que un golpe no podría cortarle la cabeza, por lo que no podría morir, y no tendría otra oportunidad de luchar contra él. Ya no luché, rápidamente me solté y corrí detrás de una estalagmita. Y durante este proceso, saqué otra motosierra del espacio. El mono zombi era extremadamente rápido, y parecía que estaba a punto de alcanzarme. Me di la vuelta y usé la ropa de cartón en un brazo para bloquear sus garras, y con la otra mano, balanceé la motosierra y le corté una de las patas. El mono zombi tropezó y cayó al suelo, y rápidamente me moví a un lado. Sus garras agarraron mi brazo, arrancando una gruesa capa de cartón, justo faltando mi piel. Sin dudar más, sostuve la motosierra y presioné mi pie firmemente sobre su cuerpo, cortándole el cuello. El mono se convulsionó unas cuantas veces y luego dejó de moverse. Un líquido apestoso me roció la cara, y me quedé allí, congelado, con el corazón latiendo con fuerza. Mis manos y pies temblando, cerré los ojos, respiré hondo, apagué la ruidosa motosierra y la volví a poner en el espacio. Un solo mono me ha causado tantos problemas, casi me cuesta la vida. Si otro tigre zombi hubiera venido, realmente no habría tenido idea de qué hacer. Me senté en el suelo un rato, luego me puse los guantes, saqué la bolsa de urea y me preparé para empacar el cuerpo del mono y tirarlo. Arrastrando la bolsa, caminé hacia la entrada del túnel. Cuando miré hacia arriba, la situación afuera me hizo estremecer y congelarme en el lugar. En algún momento, una sombra estaba silenciosamente parada en el espacio entre las plantas en la entrada del túnel. La sombra estaba retroiluminada y no podía distinguir su forma. No me atreví a moverme imprudentemente. Parecía que el mono no podía ser arrojado, así que tuve que ponerlo temporalmente en el espacio y lidiar con él más tarde. Afortunadamente, el espacio no tiene un flujo de tiempo. De lo contrario, este cadáver habría hecho que mi espacio apestara. Había estado frente a la sombra durante mucho tiempo, pero no se movió. Di un paso atrás y todavía no se movió. Sin saber qué más hacer, rápidamente me retiré a la cueva. El cielo ya estaba iluminando.
Abrí la puerta y había una vela encendida en la mesa, con mi abuela sentada a su lado. Al verme entrar, rápidamente se levantó y me abrazó. Josephine, ¿estás bien? La voz de mi abuela estaba llena de lágrimas, lo que me hizo, que había estado tratando de ser fuerte y llorar. La abracé de vuelta y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Abuela, no tengas miedo, estoy bien, dije que me aseguraría de que vivieras bien y cumpliré mi promesa. Limpié las lágrimas de la cara de mi abuela y luego me llevó a sentarme. Me ayudó a cambiarme de ropa sucia y me lavó con agua. Después de estar tenso toda la noche, finalmente me sentí relajado y la somnolencia me invadió. Duerme, Josephine, duerme bien, estaré contigo. Mi abuela me ajustó la manta y se acostó a mi lado, abanicándome con su viejo abanico de bambú, balanceándolo de un lado a otro. Me quedé dormido en la brisa fresca. Este sueño no fue tranquilo. Todo mi cuerpo estaba caliente y estaba en un sueño brumoso, pero no podía despertar. El sueño era intermitente y solo me desperté a la tarde siguiente. Mi frente estaba cubierta con un paño, todo mi cuerpo estaba pegajoso y cuando giré mi cabeza, vi a mi abuela sentada junto a la cama, dormida con la cabeza apoyada. Extendí la mano y la toqué, y mi abuela se despertó de inmediato. ¿Estás despierta? Me quitó el paño de la frente y me tocó la cara. La fiebre se ha ido, ¿tienes hambre? Te haré unos fideos. Está bien, tal vez porque había dormido demasiado tiempo. Mi voz estaba ronca, después de comer los fideos. Recordé la sombra fuera de la cueva, y como no había habido ningún sonido en toda la noche, me pregunté cómo estaría. Desde el brote de zombies, la temperatura ha estado subiendo, pero el sol siempre ha estado cubierto por una capa de smog y el aire está lleno de polvo. La aldea solo se puede ver a través de la ventana de la cueva en el límite de visibilidad. Volví a la ventana de la cueva para sacar el dron y algo de carne cruda para alejar a los zombis de la entrada. Pero de repente descubrí que mi espacio es diferente al anterior. El espacio anterior era un desastre, aunque podía almacenar cosas, pero eso era todo lo que podía hacer. Para decirlo con amabilidad, podía almacenar millones de suministros, asegurándome comida y ropa en el apocalipsis. Para decirlo sin rodeos, en esta situación donde la vida y la seguridad están en riesgo, almacenar tantos suministros solo retrasa la fecha de la muerte. Sin embargo, ahora ha sufrido una transformación completa. Los alrededores ya no son un desastre, sino cielo azul, nubes blancas, hierba verde, y frente a mí hay un estanque claro y cristalino. Los suministros que almacené anteriormente estaban esparcidos en la hierba. Me sorprendió el cambio en el espacio, pero no pude entender por qué se había vuelto así. Comencé a contar los suministros y a organizarlos correctamente. Los conté varias veces, pero no pude encontrar la bolsa de urea que contenía el cuerpo del mono. ¿Podrían los cambios en el espacio estar relacionados con los zombis? ¿Pueden los zombis mejorar el espacio? Rápidamente me levanté y fui a la entrada para intentar atrapar al zombi. Después de dar unos pasos, llegó un olor nauseabundo, y cuanto más me acercaba a la entrada, más fuerte se volvía el olor, hasta que alcancé al zombi. Me di cuenta de que el olor provenía de él. Estaba atrapado entre los huecos de las plantas, y había estado muerto quién sabe cuánto tiempo. Su carne podrida colgaba en pedazos de su cuerpo, y más caía al suelo, emitiendo un hedor terrible. Fruncí el ceño y me cubrí la nariz y la boca examinándolo de cerca. Aunque era irreconocible, después de años de conocerlo, apenas podía identificarlo como el hijo del jefe de la aldea. ¿Cómo terminó aquí, y atrapado entre dos árboles? La apariencia del hijo del jefe de la aldea era extraña, y no me atreví a actuar imprudentemente, así que tuve que dejarlo quedarse allí. El plan para mejorar el espacio solo puede posponerse temporalmente. De vuelta en la cueva, saqué la maceta que había preparado de antemano, la llené con la tierra y las semillas del espacio y se la di a mi abuela. Aunque ella no dice nada, sé que los días de estar confinado aquí sin nada que hacer son difíciles de soportar. Con esta tierra, mi abuela finalmente puede encontrar algo que hacer. A la mañana siguiente fui a reemplazar el generador. Los dos anteriores fueron destrozados por el mono en un desastre terrible, con partes esparcidas por toda la cueva. Después de reinstalar el generador, saqué mis herramientas e instalé puertas antirrobo a ambos lados del pasaje de la cueva, doble seguro, por lo que el ruido del generador ahora es mucho más silencioso, casi inaudible. Saliendo de la cueva, me paré junto a una estalagmita debajo del tragaluz. La luz gris venía de aquí, y solía pensar que era un buen lugar para ventilar. Ahora me doy cuenta de que en realidad es un peligro mayor. Esta vez fue un mono el que se cayó, pero la próxima vez podría ser otra cosa, quién sabe. Después del almuerzo por la tarde, mi abuela estaba acostada en la cama para una siesta, y me escabullí. Me rocié un montón de agua supresora de olores en el cuerpo, luego me puse mi disfraz de cartón y rodeé el cadáver del hijo del jefe de la aldea. Esta era la primera vez que salía de la cueva después
Del brote zombie. La niebla en el bosque de la montaña era más densa y todo a mi alrededor estaba en silencio, incluso el sonido de los insectos había desaparecido. Ten cuidado de evitar las ramas caídas en el suelo, trata de no hacer ruido y corre rápidamente hacia la claraboya. Las plantas circundantes tenían signos de haber sido pisoteadas, y cuanto más me acercaba a la claraboya, más obvias se volvían las áreas pisoteadas. Fruncí el ceño, saqué mis herramientas y fijé con cuidado la tabla de madera a la claraboya. Luego la envolví con una cuerda, enrollándola alrededor de las tablas y metiendo ramas en los huecos. Finalmente arranqué algunas enredaderas para cubrirlo, esparcí semillas por todos lados y en poco tiempo, este lugar se vería completamente diferente. Después de terminar estas tareas, no me atreví a perder el tiempo y regresé inmediatamente al túnel. Era extraño, no había zombis fuera del túnel, todo estaba en silencio. Este tipo de silencio me hizo sentir extremadamente incómodo. Por lo general, si no hay nada en un lugar, significa que debe haber algo más fuerte que ellos. Presente, pero aún no lo he descubierto, de ahora en adelante necesito ser aún más cuidadoso. La temperatura alta continuó hasta mediados de diciembre, y el clima comenzó a enfriarse, bajando a 2 grados en enero. Mi abuela y yo nos pusimos ropa gruesa, y pusimos la manta eléctrica y los edredones de algodón gruesos en la cama. Había 2 estufas eléctricas funcionando día y noche en la habitación. El 28 de enero, la víspera del festival de primavera, la temperatura bajó a menos 10 grados. Mi abuela estaba cocinando albóndigas y yo estaba sentado a tu lado con una bolsa de agua caliente. Este lugar está cubierto de ventanas de vidrio, y ya se ha formado una capa de escarcha en las ventanas. Usé un paño para limpiar la ventana y miré afuera. Y el exterior se había convertido en un mundo de plata y blanco con el pueblo rodeado de nieve. Antes de la caída de temperatura, ocasionalmente había señales de zombis moviéndose, pero ahora solo hay desolación y silencio. Estaba mirando el pueblo cuando de repente el sonido de un motor de automóvil me despertó. Mirando hacia arriba, había un pequeño automóvil rojo estacionado en el pueblo entrada. La entrada del pueblo había estado bloqueada durante mucho tiempo, por lo que las personas en el automóvil tuvieron que caminar hasta el pueblo. Saqué el telescopio y observé atentamente a las personas que bajaban. 2 mujeres y un hombre, estaban demacrados, vestían abrigos de algodón viejos y descoloridos. Una de ellas era una mujer que caminaba cojeando y el hombre tenía una calva en la cabeza, con algunas partes todavía con pelo y otras no. Se dirigieron directamente a la casa de mi abuela, mirando a su alrededor con cautela cuando entraron al pueblo. Cuando salí, todas las puertas estaban cerradas con llave, e incluso las ventanas estaban cerradas. Agarré firmemente el telescopio, observando a los 3 sacar la llave y entrar. Son la tía y Oneidi, todavía están vivos. Las piernas de la tía probablemente fueron golpeadas por tiburones solitarios. El cabello de Ion, supongo que no lo tuvo fácil después de regresar. Sin embargo, después de tanto tiempo desde el apocalipsis, todavía están vivos, lo cual es bastante impresionante. No le conté a mi abuela sobre el regreso de la tía. Los eventos pasados todavía se sentían como una espina, punzando mi corazón. Sin ver su destino con mis propios ojos, no puedo aceptarlo. La temperatura mínima en invierno bajó a menos 45 grados. He estado sentado junto a la ventana de la cueva observando a las tías. Ocasionalmente salen a buscar comida, y la mayoría de las familias en el pueblo tienen vendedores, por lo que deberían poder encontrar muchas batatas y papas. Lo más extraño es que solo hay zombis, no se escucha un solo gruñido en el pueblo. Es aún más sorprendente que las tías estén buscando comida por todas partes, pero no las han molestado. ¿Podría ser debido a la baja temperatura que ya no se mueven? En junio el hielo se derritió y la temperatura comenzó a subir continuamente de nuevo. Me quedé en la pequeña cueva todo el invierno y no volví a salir. Las verduras que la abuela plantó antes de que bajara la temperatura se congelaron después de que bajó la temperatura. Ahora que la temperatura está subiendo de nuevo, ha comenzado a cuidar sus verduras de nuevo. Desde que subió la temperatura, ha habido señales de actividad zombie en el pueblo de nuevo. Las tías no han salido durante mucho tiempo. Una noche de julio, sentí una sed inusual y me levanté a beber mucha agua. Me despertó nuevamente la sed. Me levanté a buscar agua, pero escuché un crujido fuera de la cueva. Justo cuando intentaba escuchar con más atención, ya no pude escuchar nada. Pensé que estaba alucinando y no le di mucha importancia. Bebí un poco de agua y volví a dormirme. Tal vez fue porque me levanté demasiadas veces esa noche. No dormí bien y me quedé en la cama, sin querer despertar, hasta que escuché el grito de mi abuela. Me desperté inmediatamente. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme los zapatos. Mi abuela no estaba en la cueva. La puerta de seguridad estaba ligeramente abierta.
mi corazón estaba en mi garganta, estaba tan asustado que mis manos comenzaron a temblar y rápidamente saqué la motosierra de mi espacio. Rodeando las estalagmitas, vi a mi abuela sentada junto a la entrada de la cueva, llena de miedo. Abuela, corrí y la ayudé a levantarse. ¿Qué pasó? Mi abuela tembló y levantó la mano, señalando fuera de la cueva. Pensé que había visto el cadáver del hijo del jefe de la aldea. Cuando seguí su mano para mirar, por un momento, estaba tan asustado que no podía moverme, mis piernas se debilitaron y mi cabello se erizó. El hijo del jefe de la aldea ya era solo un montón de huesos esparcidos en el suelo y ahora, en cambio, una mujer estaba atrapada en la grieta. La esposa del jefe de la aldea estaba atrapada en la misma posición, su piel cayéndose en parches en el suelo, emitiendo un olor nauseabundo bajo el calor abrasador. Absolutamente no puedo quedarme aquí por más tiempo. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente. Rápidamente ayudé a mi abuela a levantarse, con la intención de llevarla de regreso al pequeño agujero para que descansara. Al pasar por el tragaluz, de repente noté un pequeño rayo de luz cayendo sobre mi antebrazo y pisé un pequeño trozo de hoja seca. Ese tragaluz, estaba seguro, había sido completamente cubierto y la hierba entre los huecos de la cuerda no se habría caído tan fácilmente sin un tirón fuerte. Fingí mirar alrededor y con el rabillo del ojo miré el tragaluz. Solo esa mirada, estaba tan asustado que rompí a sudar frío. Vi un ojo, era solo uno, mirándonos a través de los huecos en la cuerda del tragaluz. El ojo era grande, negro y sin vida, sin blanco en absoluto, y la pupila negra llenaba todo el ojo. Mi corazón latía como un tambor y no me quedé más tiempo. Aceleré mi paso de regreso al pequeño agujero. Mi abuela se asustó y se quedó dormida poco después. Me senté en el sofá, frunciendo el ceño. Esa cosa no sé qué especie es, pero definitivamente tiene inteligencia. Tal vez es exactamente lo que supuse, lo más fuerte del bosque. El cuerpo del hijo del jefe de la aldea debe haber sido colocado allí por él, lo que significa que ya me había apuntado desde el comienzo del brote zombie. Pensar en esto, mi cabello se erizó y un escalofrío recorrió mi columna. Estuve sentado junto a la ventana de la cueva toda la noche, demasiado asustado para cerrar los ojos. Mi abuela tuvo fiebre alta durante la noche y finalmente me quedé dormido cuando era de día, mientras el cielo se volvía rosado con el amanecer y el sol salía lentamente. Mi mente tensa toda la noche se sobresaltó nuevamente por el sonido de la bocina de un auto, junto conmigo. Los zombis en el pueblo también se despertaron sobresaltados. En el camino hacia el pueblo, un convoy se detuvo, 6 autos y 20 hombres salieron, cada uno con un arma y algunos incluso tenían más de una. Del último auto, varias mujeres demacradas y harapientas salieron. La horda de zombis, al escuchar el ruido, corrió hacia la puerta del pueblo. Esas personas se rieron y levantaron sus armas, disparando arrogantemente a los zombis. Mi atención no estaba en esos gente, pero podía oír gruñidos bajos y el sonido de garras arañando las paredes de roca desde arriba. Era como una pizarra siendo raspada con un trozo de tiza, un sonido agudo que atravesó directamente el alma, poniendo los pelos de punta a la gente. Justo cuando los zombis del pueblo estaban a punto de ser aniquilados por este grupo, un rugido largo vino desde arriba. Al escuchar ese sonido, la horda de zombis se retiró y desapareció entre las sombras. Mientras los zombis retrocedían, despejaron un camino en la carretera, haciéndolo transitable para vehículos y condujeron el coche hasta el pueblo. El vehículo dio la vuelta al pueblo y finalmente se detuvo frente a la villa de mi tía. Esa villa había sido vandalizada por los aldeanos y su puerta de seguridad estaba deformada, pero al menos era una casa nueva y muchas instalaciones nunca se habían utilizado. Simplemente podrían tomar una puerta de cualquier lugar del pueblo e instalarla. Como su fuerza era suficiente para no preocuparse por los ataques de estos zombis de bajo nivel, junto con los zombis, esa cosa en el techo de la cueva también desapareció. Tengo la sensación de que su nivel es más alto que el de los zombis normales, tal vez incluso capaz de comandarlos. En este momento, debería haber ido al grupo de zombis. Ese equipo se quedó en la villa y durante varios días, las luces estaban encendidas y a veces salía humo de la cocina. Incluso en las montañas podía oír sus risas. 5 días después, Ion guió a Eddie, finalmente salió de la casa de su abuela y llamó a la puerta de la villa. Varios hombres fuertes abrieron la puerta y al ver a Eddie, sus ojos se iluminaron. Pusieron algunos paquetes de fideos instantáneos en los brazos de Eddie, luego sonrieron con malas intenciones y los recibieron en la casa. Vi todo esto e incluso cuando le dieron a Eddie los fideos instantáneos, vi a mi tía escondida en secreto detrás de la puerta, estirando el cuello lo más que pudo, sus ojos casi pegados a los fideos. Cuando cayó la noche, Ion sostenía algunos pequeños trozos de pan, caminando de regreso a la casa de su abuela sola. Eddie, después de entrar, no es difícil adivinar
Lo que sucederá, se convertirá en una herramienta al igual que las otras mujeres que se bajaron del auto antes, esa cosa no ha regresado desde esa noche, es muy vengativa, estas personas no lo tendrán fácil como esperaba. En Heidi al día siguiente después de entrar, Ion también arrastró a la tía a la villa, pero no mucho después, Ion fue enviado y en el camino de regreso, Ion de alguna manera pateó a la tía 2 veces en frustración. Justo cuando estaban a punto de regresar a casa, un zombi salió de la parte trasera de la casa, la tía fue agarrada por el zombi en el acto, ella reaccionó y rodó hacia un lado para evitarlo, Ion quedó expuesto al zombi, rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia la villa, con la tía siguiéndolo de cerca. Las personas dentro de la villa escucharon el ruido y salieron con armas, disparando al zombi y matándolo. Heidi salió corriendo tratando de atraerlos, pero fue bloqueada por un hombre fuerte, también vieron la herida en el cuerpo de la tía. Una persona así solo podía estar muerta mientras empujaban y luchaban, una gran cantidad de zombis emergió de las sombras y rodeó la villa, los hombres fuertes estaban demasiado ocupados lidiando con ellos mismos, y un momento de descuido permitió a la tía esconderse dentro de la villa. En este momento finalmente pude ver claramente la apariencia de la cosa, era solo del tamaño de un niño de 1 año, con ojos enormes y un cuerpo rojo sangre, como si hubiera sido desollado vivo, se escondía detrás de la multitud de zombis en la azotea, sus manos y pies agarrando firmemente el alero, observando la villa, mientras los 20 hombres fuertes sostenían sus armas y eliminaban a la mitad de los zombis, dejó escapar un rugido largo, y la multitud de zombis se agitó instantáneamente lanzando un ataque más feroz, también saltó del alero y se mezcló con la multitud de zombis, moviéndose rápidamente hacia la villa, mientras la multitud de zombis avanzaba, la gente comenzó a caer. Los hombres fuertes se retiraron a la villa, algunos corrieron al segundo y tercer piso para disparar desde afuera, pero la horda era demasiado grande en el pequeño pueblo, se desconocía de dónde venían tantos zombis, ya estaba bajo la cobertura de la horda de zombis. Llegando a la pared exterior de la casa y trepando por la pared hasta la ventana del segundo piso, derribando a un hombre fuerte y entrando en la villa, aunque estas personas parecían gordas y perezosas, aquellos que habían sobrevivido tanto tiempo en el apocalipsis definitivamente no eran tan inútiles como parecían. Poco después, varias personas tomaron hábilmente el cuchillo y lo arrastraron por la ventana, esta cosa también tuvo suerte. Con la mitad de la cabeza cortada y muchas heridas de cuchillo, un zombi normal ya habría muerto, pero aún podía ponerse de pie, sin embargo, fue arrojado, pero las pocas personas tampoco lo estaban haciendo bien, vi con mis propios ojos como 2 de ellos, con sangre fluyendo de sus manos, se dispararon en la cabeza, la horda de zombis cayó a la mitad, y el exterior de la villa estaba rodeado de cadáveres formando un muro, el equipo de este hombre fuerte probablemente no tenía más balas, y después de otra ronda de disparos, tomaron directamente sus machetes y abrieron la puerta de la villa, corriendo a luchar. El pequeño era particularmente ágil en la horda de zombis, atacándolos desde todos los rincones y causando grandes pérdidas al hombre fuerte, el que lideraba, sin saber dónde. Sacó a Ion y le entregó un cuchillo roto, empujándolo hacia la multitud de zombis. Golpearon al viejo maestro hasta la muerte y en realidad mató a 2 de ellos, pero 2 de ellos no son suficientes, viendo a Ion a punto de ser rodeado por zombis, y salió corriendo con los ojos rojos, tirando desesperadamente de Ion de regreso a la villa. Los demás estaban luchando por lidiar con eso, nadie prestó atención aquí, así que nadie notó que el brazo de Andy ya había comenzado a pudrirse, parpadeé. Con mis ojos secos, Andy aún no se había convertido en un zombi. Generalmente, las personas infectadas por zombis se convertirían en zombis en 5 minutos, pero Andy había logrado aguantar tanto tiempo. 20 hombres fuertes lucharon desesperadamente contra los zombis, y en el al final solo quedaron 2, fue cortado en pedazos y finalmente dejó de moverse. Los 2 acabaron con el último zombi y regresaron a la villa exhaustos. Dejé el telescopio y respiré hondo, esta tragedia había durado varias horas y finalmente llegó a su fin. Pero la familia de Andy tuvo suerte, todavía tenía ese aliento atrapado en mi pecho, ni subía ni bajaba, mi mente estaba pensando en algo, miré a mi abuela que aún dormía y salí silenciosamente. La esposa del jefe de la aldea seguía siendo la misma que vi ayer, atrapada en los huecos de las plantas, pero su hedor era peor. Recogí un palo largo del suelo, me acerqué a ella con cuidado y levanté la parte superior andrajosa y sucia de su ropa. Como era de esperar, había un gran agujero allí, oscuro y lúgubre, y los órganos de adentro ya habían desaparecido en algún rincón. Tan pronto como vi su aparición, ya lo había adivinado. Y luego recordé cómo la esposa del jefe de la aldea había salido corriendo de la aldea con una gran barriga. En este momento, estaba seguro, era el monstruo que había salido arrastrándose del vientre de la esposa del jefe de la aldea.
Debería ser que después de que la esposa del jefe de la aldea se infectara, el virus se propagó al niño en su vientre y se convirtió en un feto zombi. Finalmente estallando fuera de su vientre, sentí una ola de miedo en mi corazón, arrastrándose fuera del vientre, y después de ser atacado por 20 hombres fuertes, finalmente fue eliminado con grandes pérdidas. Si nos hubiera atacado desde el principio, no habríamos tenido ninguna posibilidad de supervivencia. En el camino de regreso a la cueva, un grito vino de la dirección de la villa. Rápidamente me agaché junto a la ventana de la cueva y miré hacia la aldea. Había una conmoción en la villa, algo debió haber sucedido, pero no pude ver nada. Saqué el dron que había preparado del espacio y lo volé hacia abajo. El dron se detuvo en un árbol en el jardín de la villa, frente a la villa. Su caos enmascaró el sonido del dron. Vi que Andy finalmente se había convertido en un zombi, haciendo que las mujeres corrieran aterrorizadas, Ion temblando en una esquina, los 2 hombres fuertes restantes que acababan de pasar por la oleada zombi no tenían fuerzas para luchar. Vieron como más y más mujeres se infectaban y desesperados, apretaron el gatillo el uno al otro. La última bala me quedaba. En 10 minutos, todos en la villa fueron aniquilados. Por lo tanto, el rencor entre las 2 generaciones finalmente llegó a su fin. El pueblo se llenó de un largo silencio. Era el festival de primavera nuevamente, con nieve y hielo afuera, y estaba acurrucado en el sofá con mi abuela tomando una olla caliente. El aceite rojo en la mesa burbujeaba, fragante y picante. El primer bocado de callos con cola fue simplemente reconfortante. Mientras estaba inmerso en esta felicidad, mi teléfono, que había estado en silencio durante 2 años, sonó de repente. Al principio pensé que lo había imaginado. Pero cuando mi abuela y yo escuchamos de nuevo, el teléfono sonó una vez más. Me levanté rápidamente y fui a la mesita de noche para buscar mi teléfono polvoriento. Solo le quedaba un 9% de batería y aparecieron 2 mensajes. Abrí el teléfono y ambos mensajes eran de la misma cuenta. Capital, toda la gente. Durante estos 2 años del brote zombi, el país no se ha rendido. Hemos estado trabajando duro para investigar el virus zombi y hemos estado eliminando zombis. Recientemente, hemos logrado un gran avance. La eliminación de zombis básicamente se ha completado alrededor de la capital. Por favor, tengan paciencia. Definitivamente nos volveremos a encontrar bajo el sol. 1 de enero, 22:24. Este es un mensaje de texto de hace un mes. Debe ser que la señal en las montañas tardó en recuperarse, por lo que solo se recibió ahora. El siguiente mensaje es de hace 2 días. Capital, toda la gente. El virus zombie ha sido investigado y se está poniendo en uso gradualmente. Los resultados son significativos. Estamos a punto de encontrarnos de nuevo. 3 de febrero de 2224. Otro nuevo mensaje. Capital, los zombies han sido controlados en gran medida y los gobiernos de todo el mundo han comenzado la reconstrucción posterior al desastre. El Instituto de Investigación Botánica necesita una gran cantidad de tierra y semillas para reanudar la producción. Por favor, ayúdenos si puede. 5 de febrero de 2224. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Finalmente hemos llegado a este día. Rápidamente le conté a mi abuela esta noticia, y ella me abrazó. Sus manos temblorosas secaron las lágrimas de mis ojos. Abuela, hay tierra y semillas en mi espacio. Vamos a la capital, a la reconstrucción posterior al desastre. Miré a mi abuela con ojos brillantes. Joan, soy viejo, soy una carga, no puedo ir tan lejos. Te esperaré aquí, esperaré a que regreses. Me tocó suavemente la cara con su mano cálida y seca. Abuela, dije.